Hola, 10º grado. Hoy vamos a trabajar para lograr el siguiente objetivo. Definir y comprender el concepto de trabajo y energía. Tenemos ahí alguna información. El tema trabajo y energía. Ustedes pueden leer ahí, ese lanzador está a punto de acelerar la pelota de béisbol a una gran velocidad, ejerciendo una fuerza sobre ella. Efectuará trabajo sobre la pelota al ejercer la fuerza a lo largo de un desplazamiento de varios metros, desde atrás de su cabeza hasta que la suelta con el brazo extendido frente a sí. El trabajo total que se realiza sobre la pelota corresponde a la energía cinética, un medio de mv al cuadrado que adquiere la pelota. Este resultado se conoce como el principio de trabajo y energía. Entonces, ese principio vamos a querer lograr a partir del desarrollo de este tema de trabajo y energía. Tenemos ahí trabajo y energía, pregunta de inicio del capítulo. Adivine qué dice. Usted empuja muy fuerte un escritorio pesado e intenta moverlo. Usted efectúa trabajo sobre el escritorio. Inciso A, ya sea que lo mueva o no, siempre y cuando usted ejerza una fuerza. Inciso B, solo si el escritorio se mueve. Inciso C, solo si el escritorio no se mueve. Inciso D, nunca, pues el escritorio hace trabajo sobre usted. Y el inciso E, ninguna de las anteriores. Ustedes pueden analizar el problema ese o la situación esa de la fuerza sobre el escritorio y seleccionar la respuesta que ustedes consideren correcta en este momento. Al final de la discusión del tema, pues verificarán su respuesta o la van a corroborar a ver si es correcta, acertada o si después de la terminación de la explicación del tema cambian su respuesta, su opinión sobre esa pregunta. Bueno, tenemos ahí, hasta ahora hemos estudiado el movimiento traslacional de un objeto en términos de las 3 leyes de Newton. Recuerdan que en los temas anteriores estuvimos discutiendo y haciendo ejercicios y problemas, resolviendo ejercicios y problemas con las leyes de Newton del movimiento. Pues en este análisis la fuerza ha jugado un papel fundamental como la cantidad que determina el movimiento. En este capítulo de trabajo y energía y en los siguientes veremos un análisis alternativo del movimiento traslacional de un objeto en términos de las cantidades energía y cantidad de movimiento. A la cantidad de movimiento también se le llama momentum. La importancia de tales cantidades es que se conservan. En circunstancias bastante generales permanecen constantes. El hecho de que existan cantidades que se conserven no solo nos ofrece una noción más profunda de la naturaleza del mundo, sino también otra manera de enfocar la resolución de problemas prácticos. Las leyes de conservación de la energía y la cantidad de movimiento son especialmente valiosas al tratar con sistemas de muchos objetos, donde una consideración detallada de las fuerzas implícitas sería difícil o imposible. Estas leyes son aplicables a una amplia gama de fenómenos, incluyendo los mundos atómicos y subatómicos, donde no son aplicables las leyes de Newton. Este capítulo se dedica al concepto muy importante de energía y al concepto íntimamente asociado de trabajo. Estas dos cantidades son escalares y por lo consiguiente no tienen una dirección asociada a ellas, lo cual las hace más fácil de tratar que a las cantidades vectoriales como la aceleración y la fuerza. Bien, tenemos ahí en imagen entonces una persona que está jalando una caja en mediante esa cuerda, pero la caja la está moviendo en esta dirección hasta trasladarla a esta posición.
Entonces pueden observar ustedes que esta dirección en que se mueve la caja, ese recorrido va a ser el desplazamiento, y ese desplazamiento pues es lógicamente paralelo al suelo, y por lo tanto tenemos ahí en línea punteada esa dirección del desplazamiento que forma un ángulo con la cuerda de la que tira, forma un ángulo θ. Entonces recordarán ustedes que esta componente entonces es la componente en X, que para una fuerza F sería F por el coseno del ángulo. Entonces la fuerza en esta dirección, en X, que es hacia donde se va a mover, pero él está tirando ahí, entonces por lo tanto lo que va a mover a la caja es la fuerza en X, es decir, la componente en X de esa fuerza que hace la persona. Pero vamos a analizar entonces y nos vamos aquí, trabajo realizado por una fuerza constante. Tenemos ahí la siguiente información. Dice, la palabra trabajo tiene diversos significados en el lenguaje cotidiano. Ustedes ahí en su manejan muchas formas de trabajo. A veces dicen, estoy trabajando en una tarea de la escuela o del colegio, estoy trabajando en una milpa, estoy trabajando en la finca. Entonces, en el lenguaje cotidiano, trabajo tiene diversos significados. Sin embargo, en física, al trabajo se le da un significado muy específico para describir lo que se logra cuando una fuerza actúa sobre un objeto y este se mueve a lo largo de cierta distancia. Es decir, cuando se le aplica una fuerza a un objeto y ese objeto se mueve a lo largo de una distancia o de una cierta distancia, entonces a eso le llamamos trabajo. Pero por ahora consideraremos solo el movimiento traslacional, y a menos que se indique otra cuestión, los objetos se supondrán rígidos sin ningún movimiento interno y pueden tratarse como partículas. Entonces, bajo esas condiciones, el trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza constante en magnitud y dirección, se va a definir como el producto de la magnitud del desplazamiento multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces vean que el trabajo se va a definir como la multiplicación de la magnitud del desplazamiento, es decir, cuánto se desplaza un objeto, y eso multiplicado por la componente de la fuerza que debe ser paralela al desplazamiento, es decir, la fuerza se debe mover en la misma dirección que el desplazamiento. En forma de ecuación podemos escribir, es decir, de manera matemática podemos decir que trabajo, que lo vamos a representar con la letra W mayúscula, trabajo va a ser igual a la fuerza paralela. Esas dos barritas ahí lo que nos está diciendo es que la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Entonces, fuerza por desplazamiento, pero esa fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Entonces, donde F paralelo es la componente de la fuerza constante F, que es paralela al desplazamiento D. Podemos también escribir que trabajo es igual a F de coseno del ángulo, a fuerza por desplazamiento por el coseno de un ángulo, donde F es la magnitud de la fuerza constante, D es la magnitud del desplazamiento del objeto y θ es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento cola con cola. Entonces, esto del desplazamiento cola con cola, ustedes lo debieron haber visto en Física 1 y por lo tanto, pues, si no lo vieron, entonces pueden buscar información en YouTube, en Internet y de todas maneras, la fórmula entonces que vamos a usar, esta será una de las fórmulas que vamos a usar para encontrar el trabajo cuando multipliquemos la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Consideremos primero el caso en que el movimiento y la fuerza tienen la misma dirección y sentido, por lo que
Cuando sea eso, entonces teta, el ángulo teta va a ser igual a 0 grados y el coseno de teta va a ser igual a 1 porque coseno de 0 es igual a 1. Entonces, W, o sea, el trabajo va a ser igual a la fuerza por desplazamiento. Vean que eliminamos el coseno ahí. No es que lo eliminemos, sino que como es 1 y FD por 1 nos va a dar FD. Por ejemplo, si usted empuja un carrito de supermercado cargado por una distancia de 50 metros, o sea, a lo largo de una distancia de 50 metros, ejerciendo una fuerza horizontal de 30 newton sobre el carrito, entonces usted efectúa 30 newton por 50 metros, 30 por 50, 1500 newton por metro de trabajo sobre él, es decir, 30 newton por 50 metros nos da 1500 newton por metro de trabajo sobre el carrito. Entonces, cuando empujamos un carro de supermercado que va cargado y lo empujamos durante 50 metros, aplicándole una fuerza horizontal de 30 newton, entonces, ahí nada más, como definimos trabajo allá, vean que definimos que era el producto de la magnitud del desplazamiento. En este caso, la magnitud del desplazamiento es 50 metros, multiplicado por la componente de la fuerza, que es paralela al desplazamiento. Es decir, el carrito se está moviendo en forma horizontal y por tanto esa fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces solo nos queda eso nada más, fuerza por desplazamiento. Para ese caso, si tratáramos el asunto donde la persona que estaba empujando la caja o jalando la caja, ya ahí esa fuerza ya no es paralela, entonces la fuerza que mueve la caja, dijimos, en ese caso solo sería la fuerza en X, es decir, la componente en X, y ya para ese caso tendríamos que usar esta fórmula de W igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Bien, veamos como muestra el ejemplo anterior en unidades del sistema internacional, en unidades SI, el trabajo se mide en newton por metro, es decir, N por M. Y a esta unidad se le da el nombre de joule. Y lo vamos a representar con la letra J mayúscula. Y vamos a decir que un joule es igual a un newton por metro. Es decir, que cuando en un ejercicio nos resulten unidades newton por metro, entonces eso va a ser joule. Va a ser joule. Joule va a ser entonces la unidad de medida para el trabajo. Bien, veamos la siguiente información. Dice que una fuerza puede ser ejercida sobre un objeto y sin embargo no efectuar trabajo. Por ejemplo, si sostiene en las manos una pesada bolsa de comestibles en reposo, usted no efectúa trabajo sobre ella. Es decir, aquí vemos una persona que está sosteniendo en los brazos una bolsa cargada de comestibles y vemos que la persona hace una fuerza hacia arriba y el peso de la bolsa hace fuerza hacia abajo. Entonces, ¿qué resulta? Que como la persona está parada, no se está moviendo, entonces, aunque esté haciendo una fuerza sobre esa bolsa, esa persona no está realizando trabajo. Ustedes pueden terminar de leer esa información que aparece ahí en pantalla. Y nos vamos ahora a ver el siguiente ejemplo, ejemplo 7.1. Trabajo efectuado sobre un cajón. Una persona jala un cajón de 50 kilogramos durante 40 metros a lo largo de un piso horizontal con una fuerza constante, F sub P igual a 100 newton. Es decir, F sub P va a ser la fuerza de una persona y que aplica 100 newton de fuerza. Y actúa a un ángulo de 37 grados como se muestra en la figura 7.3 o 7.3. Esta que tenemos ahí, tenemos un cajón donde va a haber una persona que está haciendo una fuerza en esta dirección, ahí está, fuerza de la persona. Entonces, nos piden que determinemos, inciso A, el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el cajón.
Y inciso B, el trabajo neto efectuado sobre el cajón. Miren que nos da aquí la información que dice que el piso es liso y no ejerce ninguna fuerza de fricción. Entonces, vamos a encontrar entonces el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cajón y el trabajo neto efectuado sobre el cajón. Si analizamos entonces la imagen, nos damos cuenta que aquí tenemos la caja o el cajón, y ese cajón hay una fuerza que está en esta dirección, que es la fuerza del peso, es decir, mg, la masa por la gravedad, y también está la fuerza hacia arriba que realiza el suelo, hacia arriba en dirección contraria al peso. Entonces ahí hay dos fuerzas, y está la otra fuerza, la fuerza de la persona, que es ejercida en esa dirección en un ángulo de 37 grados. Entonces, elegimos el planteamiento, elegimos nuestro sistema coordenado de manera que X sea el vector que representa el desplazamiento de 40 metros, es decir, a lo largo del eje X. Elegimos entonces en nuestro sistema, acá en esta dirección, en la dirección de X, que sea el vector que representa el desplazamiento de los 40 metros. Bien, hay tres fuerzas que ya las explicamos, que son las que actúan sobre el cajón, ¿verdad? El peso, la normal y la fuerza de la persona. Bien, el peso, pues ya sabemos que actúa hacia el centro de la tierra, hacia abajo, en dirección vertical. La normal, que es ejercida hacia arriba por el piso, y la fuerza neta. La fuerza neta va a ser la suma de todas esas tres fuerzas que actúan sobre el cajón. Entonces, la fuerza neta sobre el cajón es la suma vectorial de esas fuerzas, de la fuerza del peso, la fuerza normal y la fuerza de la persona. Ahora bien, solución, inciso A, el trabajo efectuado por la fuerza gravitacional y la fuerza normal es cero, ya que estas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento, es decir, el trabajo efectuado sobre esta caja, vean que el peso o la gravedad jala hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y la fuerza normal, que es la fuerza que hace el suelo, es hacia arriba, de manera vertical, pero la caja no se está moviendo ni hacia abajo ni hacia arriba. Por tanto, aunque hayan fuerzas ahí, el peso y la normal ejercen trabajo sobre ese cajón. Entonces, ¿por qué no lo desplazan? Vean ustedes que cuando en este caso la fuerza forma ángulo de 90 grados, y eso sería la ecuación W igual a F de coseno de 90 grados. Coseno de 90 grados es 0, por lo tanto, todo esto, FD por 0, se hace 0, y el trabajo entonces es 0, el trabajo de la normal y el trabajo de la fuerza gravitacional. Ahí tenemos desarrollado, miren, mg es el peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, mg, lo que pesa la caja por 9.8 por el desplazamiento, que sería 40 por el coseno de 90, pero como el coseno de 90 es 0, no importa cuánto nos dé lo anterior, 0 por cualquier número va a ser 0. Entonces, ahí tenemos entonces el trabajo hecho por la gravedad y el trabajo hecho por la fuerza normal. Ahora bien, el trabajo efectuado por la persona, F sub P es W de la persona, el trabajo realizado por la persona, que va a ser igual a la fuerza hecha por la persona por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Como nos dice que la persona ejerce 100 newton de fuerza durante 40 metros, que es el recorrido en que lleva la caja, en un ángulo de 37 grados, ahí lo señala, entonces 100 por 40 por el coseno de 37 nos da 3.200 joules. Ahora bien, en el inciso B, el trabajo neto puede calcularse de dos maneras equivalentes. Número 1, el trabajo neto efectuado sobre un objeto es la suma algebraica del trabajo hecho por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto, ya que el trabajo es un escalar, entonces es una suma aritmética, ¿verdad?
una suma algebraica. Entonces el trabajo neto va a ser el trabajo que realiza la gravedad más el trabajo que realiza la fuerza normal más el trabajo de la fuerza de la persona. Entonces el trabajo de la persona, que al sumarlos, tenemos la misma fórmula ahí. Entonces al sumarlos tendríamos el trabajo de la gravedad era 0, dijimos, el de la normal también era 0, pero el de la persona era 3200 joules. Por lo tanto, todo eso nos va a generar 3200 joules. Bien, número 2. El trabajo neto también puede calcularse determinando primero la fuerza neta que actúa sobre el objeto y tomando luego su componente a lo largo del desplazamiento. Es decir, el trabajo neto va a ser la fuerza neta en la dirección X por el desplazamiento. Entonces, y la fuerza neta en la dirección X es la fuerza de la persona por el coseno del ángulo, por el desplazamiento, que es X. Entonces, la fuerza de la persona es 100 por el coseno de 37 y el desplazamiento es X, es 40. Entonces, 100 por coseno de 37 por 40 nos vuelve a dar 3200 joules. De manera que en la dirección vertical Y no hay desplazamiento y por lo tanto tampoco se realiza trabajo. Ahora bien, ejercicio de tarea. Encuentre, dice, lo mismo que en el problema 7.1, es decir, van a encontrar lo mismo que se pedía encontrar en el problema o en el ejemplo anterior, en el 7.1 anterior que acabamos de explicar, para una caja del doble del peso, es decir, para una caja del doble de peso, y la fuerza es la misma, pero en un ángulo de 20 grados. Entonces, en un ángulo de 20 grados. Van a resolver ese ejercicio como tarea y ya saben pues que tienen que enviármelo para revisión. Bueno, continuaremos con más ejercicios. Energía y trabajo en un próximo vídeo.